a poner mi teléfono. Buenos días, estamos en Conversando un Café en Crónica Digital. Hace unas semanas ya que no conversábamos con nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Casanueva, y lo hacemos porque, bueno, en Venezuela hubo un evento bien importante, un congreso que significó la venida de muchas delegaciones de diversos países, el Congreso Bolivariano, y que analizó diversos temas, entre esos el tema comunicacional. Carlos, ¿cómo se da el contexto interno de Venezuela para que permita, ¿no es cierto?, la realización de un congreso de estas características, que insisto, implica delegaciones internacionales, implica un espacio de tranquilidad, implica un espacio de reflexión, y que seguramente no siempre estuvieron esas condiciones en algún momento dado en Venezuela, ¿no?, donde la tensión era mucho mayor. ¿Cómo se da esto? ¿Cuál es la situación hoy día en Venezuela desde tu mirada? Claro, primero que nada, muchas gracias Omar y un abrazo a todas y a todos los oyentes allá en Chile de Crónica Digital. Y efectivamente, aquí en Caracas, Venezuela, se realizó un muy gran e importante evento internacional de talla mundial, que fue el reciente Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Pero antes de entrar en el detalle de la importancia de este evento, el contexto que tenemos hoy en esta Caracas bolivariana, cercada, asediada por el imperialismo norteamericano, con un cerco político, económico, financiero muy grande, ¿ya? Muy grande con este bloqueo, es que efectivamente durante el lapso de este año principalmente, las relaciones políticas y las alianzas incluso internas y la apertura en función de las próximas elecciones, de las mega elecciones venezolanas el 21 de noviembre, ha abrido un espacio de intercambio muy importante, lo que ha ayudado a bajar de alguna manera las fricciones de los sectores más radicales, ¿ya?, contra la revolución bolivariana. Y te digo esto porque los resultados de esto tienen que ver con los procesos de apertura. Tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral que se ha conformado tanto por la oposición venezolana como por los sectores del chavismo, del PSUV, ¿ya?, en conjunto. Tenemos anunciado para esta semana que viene la visita de una delegación de la Unión Europea que viene a reunirse con la oposición, con el gobierno y principalmente con el Consejo Nacional Electoral, ¿ya? En función de un posible acompañamiento internacional por parte de la Unión Europea de estas mega elecciones para el mes de noviembre. Por tanto, hay un acompañamiento implícito de varios sectores políticos internacionales, incluso una mirada desde Estados Unidos también con algunas señales para acompañar de alguna manera este proceso. Eso ha logrado que las tensiones políticas de la ultraderecha venezolana bajaran y se están canalizando, yo diría, en el terreno político. Eso evidentemente va a ayudar, y la demanda principal de Venezuela es a levantar las sanciones económicas, el cerco económico y financiero que tiene Venezuela con respecto a poder comercializar sus productos, su mercancía, su petróleo a nivel internacional y poder adquirir las vacunas, adquirir los alimentos, etcétera. E incluso se le está solicitando a la Unión Europea y a Estados Unidos que liberen los dineros que están retenidos ilegalmente de Venezuela, que estaban destinados a la compra de vacunas y otros insumos médicos y humanitarios. Así que creo que en ese sentido la situación económica y la situación política tienden a estabilizarse, incluso hay luces, ¿ya? Hay proyecciones de que estas puedan ir mejorando en los siguientes meses. Eso genera evidentemente unas condiciones muy favorables para la realización de un evento internacional de esta característica. Y en ese sentido,
desde el punto de vista de las oposiciones, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo ves en este caso, ¿no es cierto?, lo que acá más se conoce en Chile, que es la imagen de Guaidó, ¿no? No, no se conoce otra oposición acá en Chile. ¿Cómo se ve eso allá? Sí, fíjate que había un sector que en las últimas elecciones de la nueva Asamblea Nacional venezolana se había mantenido al margen, que es el sector de Capriles, que fue candidato a la presidencia de la República aquí en Ujú. Venezuela. Capriles y su grupo, su sector, acompañado por la Unión Europea, se incorpora hoy, ya oficializan sus partidos políticos. De hecho, el CNE, Consejo Nacional Electoral Venezolano, esta semana ya anunció de que se han aprobado en estos días ya la legalización de 20 partidos políticos en Venezuela, 8 de carácter nacional y 12 de carácter regional, para poder participar en este proceso electoral. Y el grupo de Capriles y otro sector que se había abstenido de participar se han incorporado. El sector de Guaidó, que es el que más suena mediáticamente, pero el que tiene menos fuerza en estos momentos en la Venezuela actual, el sector de Guaidó también ha cambiado su discurso. El propio Guaidó ya está como matizando su posición y están pidiendo ciertas condiciones para poder participar en el proceso electoral, que son elecciones regionales, ya las que se van a realizar en noviembre, que son gobernadores. Recuerda que Venezuela es un estado confederado, por tanto tiene 23 estados, 23 gobernadores, tiene diputados estadales, alcaldes y concejales. Entonces ese sector yo creo que ha suavizado y matizado su exigencia. Ya no están pidiendo la salida inmediata de Maduro, no están exigiendo elecciones presidenciales ya, sino que están pidiendo en cierta medida condiciones para participar en este proceso electoral, las cuales el CNE de composición, digamos, tripartita, está otorgando. Como te digo, la Unión Europea viene. Yo creo que es la línea un poco Biden. Creo que el discurso de Guaidó cambió del discurso Trump al discurso Biden, ¿ya? Y ha ido suavizando, y creo que ese sector va a terminar por incorporándose y llevando sus candidaturas en estas elecciones. Así que por ese lado, hasta el momento, es lo que se ve con esa oposición, como te insisto, hace más ruido mediáticamente hacia afuera que su verdadera influencia interna. Yo te diría que el 75% de la oposición venezolana está en estos momentos participando, inscribiendo candidatura y participando de este proceso. Y apenas un 25% de toda esa oposición es la que todavía sigue a este sector más radical de Guaidó, Corina Machado, Ledesma y otros personajes de esa ultraderecha venezolana, y Leopoldo López, entre paréntesis. Y la relación con el país, bueno, con el vecino principal, que es Colombia, en este contexto, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? Bueno, hay una situación que te lo voy a plantear al último, pero bueno, lo vemos inmediatamente. Hay una línea de constante agresión desde Colombia hacia Venezuela por dos cosas. Primero que nada, ellos son la punta de lanza del sector más radical y fascista venezolano y norteamericano, más militarista, que busca una salida militar a la situación venezolana, ¿ya? Y te digo, ese sector lo lidera principalmente en su lobby. Bueno, Guaidó es como el vocero, pero en realidad quien está operando ahí es Leopoldo López, con varias visitas a Colombia. Leopoldo López, que coordina directamente con los gringos. Mira, ¿Sí? dejemos ese tema ahí, dejémoslo No, ahí en entredicho sí, después lo volvemos a tocar, porque perfecto. era para poder, ¿no es cierto?, hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, y Ujú. en ese contexto, ¿no es cierto?, se da el Congreso Bicentenario de los Pueblos. ¿Y de qué se trata este Congreso Bicentenario? ¿De qué se trató? ¿Por qué? Bueno, Cuéntame. porque primero que nada, el día 24 de junio se conmemoró en Venezuela y hay en muchos países los 200 años de la batalla de Carabobo. Esta batalla de Carabobo
fue muy importante porque marca el inicio de la ofensiva final que va a terminar después en Junín y Ayacucho con la derrota del Imperio Español. La batalla, por tanto, de Carabobo tiene esa connotación nacional, pero también internacional. Es el inicio de la última ofensiva contra el Imperio Español que llevó a la liberación del continente de España. Entonces, se conmemoró y se estuvo preparando y trabajando desde enero ya en varias actividades conmemorativas a nivel nacional y se convocó a este congreso primero en la parte nacional, Congreso Bicentenario de los Pueblos, con 24 capítulos, 24 secciones o frentes de masa venezolanos, en donde se inscribieron cerca de 3 a 4 millones de personas para participar en el área cultural, en el área de comunicación, en el área de indígena, de afrodescendiente, intelectual, etcétera, etcétera. Trabajadores, mujeres, jóvenes, etcétera. Y esto se llevó a nivel internacional y en marzo el presidente Nicolás Maduro convocó a los pueblos del mundo más allá del continente, a encontrarnos en Caracas en esa fecha. Y se abre el Congreso Nacional a una participación de nivel internacional, puesto que el enemigo que hoy se está peleando es el mismo. Y te comento que a pesar de la pandemia del COVID, a pesar de las restricciones que hubieron, incluso de amenazas de algunas delegaciones, algunos países del mundo, lograron llegar cerca de 500 delegados internacionales a Caracas el día 21 de junio, ¿ya? 50 del África, 40 de Europa, 30 de Medio Oriente y Asia, cerca de 380 delegadas y delegados de América, entre América del Norte, Caribe, Centroamérica y América del Sur, sumando casi 500. 350 delegados no, confirmados no pudieron llegar, entre ellos la delegación chilena, ¿ya? Parte de la delegación argentina y paraguaya y de otros países por los temas de COVID, etcétera, o por incluso cercos ya contra ellos. Bueno, pero a pesar de eso, los 500 delegados nacionales, más cerca de 600 delegados o sea, internacionales y 600 nacionales, sumaron cerca de 1000 delegados, que estuvieron debatiendo durante 3 días. Tuvimos la presencia y la participación del expresidente Evo Morales de Bolivia, Piedad Córdoba de Colombia, una alta delegación de México, de Morena, una fuerte delegación también del Perú, ¿ya? De varios movimientos sociales y partidos políticos del Perú, dentro de ellos los partidos comunistas, Patria Roja y otros movimientos sociales, sobre todo los que están apoyando la candidatura del profesor Pedro Castillo. También la delegación boliviana, muy, muy alta, la argentina, la brasileña, la centroamericana, caribeña, mexicana. Bueno, México y Estados Unidos también tuvo una fuerte presencia en este Congreso. ¿Ya? Esta cumbre debatió durante 3 días sobre todo los acercamientos y los elementos para una plataforma de lucha común en los aspectos comunicacionales, políticos, de trabajadores, de jóvenes, de movimientos sociales, de movimientos indígenas, afro, etcétera, etcétera. Una plataforma común con sus particularidades, pero con un enemigo común que es el capitalismo y es el imperialismo acá. En eso coincidimos con nuestros hermanos africanos, con nuestros hermanos asiáticos de Medio Oriente, europeos, etcétera, ¿ya? Y esa plataforma de lucha y de solidaridad entre nuestros pueblos estuvo muy presente, por ejemplo, la demanda de la democratización de la producción y la distribución de las vacunas para el COVID. Lo plantearon nuestros hermanos africanos, asiáticos, americanos, ¿ya? El tema de la liberación de las patentes por parte de los grandes consorcios oligárquicos de producción de los fármacos, un apoyo a Cuba y a Venezuela, que a pesar del bloqueo llevan una campaña muy alta en este sentido. Así que estuvo muy diverso el debate y también en el tema de las comunicaciones, Omar, las comunicaciones internacionales. Te iba a hacer una consulta frente a eso, frente al tema de las comunicaciones, porque fíjate que en Chile hoy día, si hay un tema que se ha debatido, sobre todo a partir del programa de Daniel Jadwe,
es el tema de las comunicaciones y de los medios de comunicación. Y esto también se inserta, ¿cierto?, dentro de una dimensión más amplia, que para algunos analistas tiene que ver con esta disputa civilizatoria, que se traduce también, por cierto, en una lucha abierta y clara eh, en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, en las miradas, en los análisis. Y cómo, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, también este proceso de concentración de los medios de comunicación, que no solamente se dieron acá en Chile, sino que este proceso de concentración fue globalizado también. Y eso significó también discursos unilaterales, ¿no? En donde estas visiones contrahegemónicas cuesta mucho que lleguen a la población. Y hoy día, pese a que existen redes sociales, pese a que aparentemente hay un mayor margen de diversidad, sin embargo, existen otros tipos de monitoreo y otro tipo de manejo, que se da por algoritmos, que se da derechamente en lo clásico, en el manejo de los kioscos, como se dice acá en Chile, Claro. en la televisión abierta, ¿cierto? Y que eso me imagino que eso ocurre en diversos lugares del mundo. Eh, ¿Cómo se vio esa discusión o desde qué punto de vista se vio desde el punto de vista de las comunicaciones? Ahí pensando, ¿no es cierto?, que hubo representantes de diversos lugares, de diversos continentes por lo demás. Es correcto, Omar. Fíjate, el tema de las comunicaciones se trató en dos aspectos. Primero, había una mesa y un frente específico dentro de los frentes de masa que participaron. Yo te Ujú, hablaba de 12 con representación internacional. Dentro de los 12 estaba el frente o la red de intelectuales, ¿ya? ujú, Estaban las y los trabajadores, que trajeron muchos representantes internacionales en el Frente de Trabajadores a nivel mundial, ¿ya? Estaban las mujeres, están los jóvenes, los partidos políticos, movimientos sociales, los afro, el movimiento indígena, ¿ya? En esos 12 frentes de masa que trajeron presencia, el tema de las comunicaciones fue un eje transversal. Lo plantearon todas y todos los compañeros de las distintas latitudes, porque efectivamente, como tú bien lo planteas, Omar, y se ve en Chile, y se ve también en Perú, y se ve en Sudáfrica, se ve en Zimbabue, se ve en todas partes del mundo, en Europa, ¿ya? El tema de la coordinación de la lucha de los pueblos pasa por una mayor coordinación de las comunicaciones desde los movimientos populares o los que estamos en lucha, que normalmente somos invisibilizados por las grandes cadenas. O somos invisibilizados o somos tergiversados. Entonces, como fue un eje transversal, ¿ya? Además hubo una mesa especial, un frente específico que se llamó de comunicaciones internacionales, que ujú. trajo comunicadores, trajo representantes de medios, ya en los cuales se avanzó en un programa y una plataforma específica. Como conclusión general de ese debate, que hay que seguir profundizándolo, está, y que estamos plenamente coincidentes con ese diagnóstico que tú nos dices, lo que ocurre en Chile, insisto, ocurre en Centroamérica, ocurre en el sur, Europa, en África, en Asia. Tenemos que avanzar a una mayor coordinación de los movimientos populares. Tenemos que romper esa hegemonía con un movimiento contrahegemónico de comunicación desde las bases. Tenemos que hacer eso sí o sí porque no tenemos los grandes medios, apoyos como por ejemplo Telesur, apoyos como otras grandes cadenas como Rusia Today, ya como Hispan TV y otras más que tratan de romper esa contrahegemonía. Pero lo más importante y lo que ahí se habló es avanzar en una coordinación, por ejemplo, una red alternativa bolivariana de comunicación de medios digitales, pero también de tuiteros, de influencers, de comunicadores personales, que los tenemos muchos y varios estuvieron presentes en este congreso, de España, de América, de Europa. Entonces, la idea es poder organizar y articular redes en distintos niveles. Y eso tiene un soporte desde Venezuela, que se
ofreció, digamos, y se está cualificando, que es la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que ya tiene una sede propia, que es el edificio del ex periódico El Nacional de Venezuela, ¿ya? Que lo donó Diosdado Cabello, pero que viene con un trabajo hace rato con uno de sus principales impulsores, Fernando Buenabat, y otros comunicadores del mundo, ¿ya? Y en este caso de la miembro del PSUV, responsable de comunicaciones del PSUV, la diputada Tania Díaz, y otros más están impulsando esta Universidad de las Comunicaciones para mejorar el tema de la producción audiovisual, las redes de comunicaciones, de contenido de calidad, y poner al servicio también un sistema muy novedoso que se va a anunciar los próximos días, pero yo te puedo adelantar que es una especie de sistema de estudios para la calificación o el reconocimiento de las y los comunicadores por entidades oficiales y por universidades venezolanas reconocidas. O sea, una formación superior de conocimiento, incluso con niveles de posgrado, que esta universidad va a estar coordinando con nuestras y nuestros comunicadores, que son comunicadores de oficio en la praxis, pero que no han certificado sus conocimientos, no han validado sus conocimientos. A través de eso, a nivel mundial y sobre todo en América Latina, con esta Universidad de las Comunicaciones y las alianzas con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y otras entidades más, se van a certificar estos conocimientos con estudios de posgrado, ¿ya? A nivel virtual. Entonces, estamos avanzando, Omar, en esa línea, y creo que desde Caracas una señal muy potente se lanzó en estos congresos, y como te digo, los frentes de trabajadores, los frentes de masas también coincidieron y llamaron a esta mayor articulación de las comunicaciones desde el punto de vista popular. Carlos, y dentro, me imagino, bueno, tú fuiste nuestro representante ya, por cierto, entre otras cosas. Correcto, sí. Entre otras cosas. Fui el representante en esta comisión ya de comunicación internacional de Crónica Digital, así que estuvimos presentes y somos impulsores y fundadores de estas ideas, porque las hemos trabajado durante todos los meses anteriores. Pero tú también estuviste en la etapa virtual. Hay que decir que llegamos a este congreso presencial con 3 meses de debates virtuales, en donde Crónica Digital, en donde El Siglo, en donde El Ciudadano y otros medios y comunicadores chilenos también participaron de esta etapa. Sí, por supuesto, sí. Fueron instancias bien interesantes de discusión, principalmente por lo que se escucha de otros países hermanos y cómo estas situaciones se van reproduciendo. Yo agregaría una cosa más, Carlos. En estas conversaciones que tuviste, me imagino, ¿no es cierto?, con algunos representantes de otros países, ¿cuál es la sensación que te quedó a ti de esas conversaciones? Estoy pensando, me imagino que conversaste con mexicanos, con peruanos, con colombianos. ¿Cuál es la sensación tuya? Sí, fíjate que, bueno, me tocó estar en el Congreso porque como la delegación chilena y del Partido Comunista Chileno tampoco pudo llegar por el cierre de la pandemia del aeropuerto, entonces también tuve que mantener las relaciones políticas a nombre del Partido Comunista Chileno, y además estaba en la comisión de redacción de los documentos de sistematización. Entonces hice buenas relaciones, digamos, y buenas bilaterales con las delegaciones del Perú, ¿ya? Que la cual nos interesaba mucho saber de fuente directa la situación en este momento del proceso peruano con el profesor Pedro Castillo y sus posibles escenarios, ¿ya? Y su estrategia con la delegación ecuatoriana que están resistiendo también allá, que fue muy importante, con la boliviana y con la colombiana, que lleva ya 2 meses de movilizaciones y de protestas, de paro, digamos, activo y de lucha, y con mucha represión y con asesinatos y con graves denuncias de violación a los derechos humanos en Colombia. Con la senadora Piedad Córdoba logramos conversar. No logré hablar con Evo Morales, que llegó al debate, incluso estuvo en el término de las conclusiones, ¿ya? Pero sí con parte de su delegación boliviana, también con los compañeros de México,
entre ellos con los delegados de Morena, ¿ya? La situación mexicana muy interesante y centroamericana también, con la delegación de España, ¿ya? Sobre todo con la de Galicia, con la del País Vasco, con la de los compañeros catalanes y del Partido Comunista Español con su diputado, eurodiputado Manu Pineda, ¿ya? Con delegaciones africanas también. Entonces, en general con ellos lo que conseguimos y la percepción que nos traemos es que los pueblos en América, sobre todo, están en un despliegue de ofensiva. Más que la resistencia, como estábamos antes, están en los pueblos en lucha, en una ofensiva muy fuerte, ¿ya? Que requiere, como te digo, y por eso acudieron al llamado de Caracas, a una mayor coordinación a nivel internacional. Los compañeros peruanos, por ejemplo, nos planteaban de que incluso con el profesor Pedro Castillo están viendo la posibilidad, una vez que se instale el gobierno, porque no cabe la menor duda y tiene la confianza que eso va a ser así, ya en los próximos días, de convocar a un gran evento para el mes de septiembre, octubre en Lima, ya, Lima, Perú, ya, un encuentro de los movimientos sociales a nivel continental y mundial, sobre todo de los sectores progresistas. Ya nos invitaron para Lima. El presidente Evo Morales ya está coordinando también con los movimientos indígenas y sociales, sobre todo de corte más indigenista, para Bolivia, para RUNASUR, otra iniciativa que se está levantando desde Bolivia. ¿Ya? Entonces, ALBA Movimientos Sociales, en México también, con los movimientos progresistas. Entonces hay una efervescencia en el continente que a Claro, pesar de habla la de una pandemia... efervescencia y de la necesidad de contactarse, de la necesidad, ¿no es cierto?, de establecer estos diálogos Es para correcto. poder entender de mejor manera lo que está ocurriendo en el continente Y y a muy nivel global interesado, también. y muy interesado, te digo, Omar, y muy solidarios con la lucha del pueblo chileno, con su desarrollo, con la constituyente. Nos preguntaron mucho qué pasaba, cómo es lo de la constituyente, cómo están las correlaciones de fuerza, cuáles son los siguientes pasos, cuándo se instala. Nos preguntaban por las campañas presidenciales de Daniel Jaude, qué había pasado en estas últimas elecciones de gobernador y alcalde en Chile, cómo está el escenario de la derecha, el centro político, lo que conocen como la Ujú. concertación, exconcertación, qué pasa con la izquierda chilena, con la calle, con los movimientos sociales, muy interesados también por saber la participación de las y los jóvenes y las mujeres. El movimiento feminista en Chile, que se nota con una fuerte irrupción, no solamente en la calle, con la gran cantidad de compañeras electas en la Asamblea Constituyente y en varias alcaldías y gobernaciones, con la propia compañera que asumió alcaldesa en Santiago y en Ujú. otras comunas, ¿verdad? Entonces, había una expectativa, y hay una expectativa muy solidaria y una mirada a lo que pasa también en Chile de parte de ellos. O sea, fue un intercambio muy recíproco de compartir experiencias y, como tú decías, con esta expectativa de alzas de pueblos en lucha. Y en eso, Carlos, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy día en, en Colombia? Estoy pensando, ¿no es cierto?, en que es el país fronterizo. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de lo que está ocurriendo? Fíjate que, bueno, acá ni siquiera se atrevieron a hablar mucho, solamente algunos medios uniformados plantearon lo del atentado a Uribe, que no sabemos si atentado o autoatentado, pero una cosa muy rara, eso sí es cierto, una cosa muy rara, muy de cuento. Yo creo que ni García Márquez se le habría ocurrido una cosa así. Eh, Sí, entonces, pero fíjate que, porque te digo, ni siquiera en los medios tradicionales se atrevieron mucho a hablar de eso, ¿ah? Pero sí lo que ha habido es un silencio muy grande, diría yo, con el tema colombiano, en donde a veces se dice alguna cosa, pero se maneja mucho, oye, sí, han habido muertos, claro, pero no tanto.
Sí hay represión, pero en realidad no tanta tampoco. Eh, Incluso se llega a situaciones bien especiales en los debates, por ejemplo, transmitidos por algunos canales que fueron los que organizaron esto, parece que es Ujú. CNN y Chilevisión, tengo la impresión, puede que esté equivocado. CNN yo sé que sí, de Chilevisión no estoy tan seguro, pero bueno. Eh, pero sí, por ejemplo, mira, se dieron preguntas sobre el tema de derechos humanos, principalmente en Venezuela, Ujú. omitiendo absolutamente la situación colombiana, por Ya. ejemplo, omitiendo la situación peruana. Cero preguntas sobre Perú. Eh, y como bien tú nos indicaste al inicio, ¿no es cierto? Hoy día en Venezuela se está abriendo un proceso de diálogo, se está abriendo un proceso en donde aparentemente, ¿no es cierto?, el sistema político vuelve a una normalidad, llamémoslo así, ¿no es cierto?, con una Ujú. oposición que participa, Claro, con una oposición que se hace parte y que quiere disputar en las urnas. correcto. Eh, y que eso, por lo menos en los medios de acá, no se da mucha información con eso. ¿Cómo ves tú esta situación? Y pensando también lo que está ocurriendo en Nicaragua, que yo creo que amerita un programa especial, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando allá, las diversas visiones que hay frente a la situación de estos personajes que candidatos detenidos, acusaciones varias de uno y otro lado. Entonces, y en donde las percepciones pueden ser, son disímiles, por cierto, y en donde uno puede tener opiniones, pero en donde necesitamos indagar más también, a lo menos en mi caso. No tengo todas las variantes sobre la mesa como para poder decir, en principio, por dónde va el asunto. Lo Sí, yo, reconozco, o sea, porque uno no tiene por qué saber todo tampoco. claro, claro, claro. Yo fíjate, creo que hay que situar, digamos, para no confundirse, Ujú. porque es fácil enredarse, digamos, cuando uno ve por abajo y Sí, no tiene como la mirada macro. Entonces, es bueno que reflexionemos sobre la esencia, digamos, de los problemas y luego vamos particularizando. Primero que nada, no tenemos que olvidar nunca, ¿ya?, que el imperialismo norteamericano, ¿ya?, desde la época de Bolívar, con la doctrina Monroe hasta la fecha, y como lo dijo el propio Libertador, está destinado a sembrar la América de miseria y hambre y sufrimiento. La esencia del imperialismo no ha cambiado. Pueden cambiar los presidentes, pero el poder fáctico y la esencia imperial de Estados Unidos no cambia. Digamos, eso hay que dejarlo muy claro, porque podemos tener un Trump o un Biden o no sé qué, un demócrata, o un Obama, ¿ya? Un tipo más simpático o menos simpático, o una mujer, y la esencia no va a variar. Digamos, van a haber matices, pero no va a variar. Lo digo esto porque siempre nosotros aquí usamos una pequeña fábula para explicar esta situación. No sé si tú te conoces la del alacrán con el sí, sapito. sí, sí. ¿Ah? Entonces, cuando hay un incendio y le pide al sapito que lo cruce el río porque se va a quemar, y el sapito no quiere, le dice, no, porque tú me vas a matar, alacrán. No, no, te lo prometo, te lo juro. Y al final el sapito lo monta en su espalda, en su lomo, y lo va cruzando. Y en la mitad del río, el alacrán ¡sa!, le lanza el zarpazo y le dice el sapito, pero alacrán, tú me prometiste que no me iba a dañar. Y el alacrán dice, lo siento, es mi naturaleza. Bueno, la naturaleza del imperio es esa. Entonces, lo digo porque Colombia es el portaaviones de Estados Unidos en el continente. Y lo que ocurra en Nicaragua, lo que está ocurriendo con Venezuela, lo que ocurrió con Bolivia con el golpe, con la OEA, Ecuador, la presión que hay en el Perú, etcétera, en Chile mismo, en Brasil, y te puedo citar, y podemos citar todos incluso los movimientos, los golpes contra Celaya, contra Lugo en Paraguay, en todas ha tenido una participación activa, directa o indirecta o velada o escondida el imperio norteamericano. ¿Ya? Eso hay que dejarlo muy claro porque esa esencia se mantiene. Entonces, lo de Nicaragua,
y que hay que dejarlo para otro programa especial, pero ahí está la mano directa, la mano peruana. Nuevamente el imperialismo. Ellos lo que quieren como objetivo estratégico es recuperar el control de su patrio trasero de América Latina. Eso va a ser así y va a continuar. ¿Ya? Y en Chile hay que tenerlo muy claro, muy claro. Eso va a ocurrir. Entonces, pero en Colombia en estos momentos tenemos una doble situación. 2 meses de un pueblo en rebeldía, un pueblo en las calles, un pueblo movilizado, con una cantidad de muertos, de detenidos, de violados, de torturados, de desaparecidos, que las propias Naciones Unidas y la propia Michelle Bachelet ha tenido que reconocer y han llamado al gobierno colombiano, ¿ya?, a detener la represión, e incluso en Europa están quitándole el apoyo al SMAT, a la policía militarizada de Colombia, en armamento, equipamiento, por el A mí me conmovió escándalo. mucho la aparición de estos cuerpos descuartizados. Fíjate que eso me Exacto. golpeó muchísimo. O sea, Sí, los súper. escuadrones de la muerte, en varios informes que han aparecido ahora, internacionales, aparte de las denuncias de Colombia, porque parece que las denuncias de Colombia, como tú dices, no tienen peso, no tienen asidero, la prensa internacional no las menciona, pero cuando ya lo hacen los medios internacionales, como que le toman un poquito de preocupación. O sea, han aparecido cuerpos desmembrados, asesinados, quemados, o sea, todo lo que nos podemos imaginar que hizo el paramilitarismo lo está haciendo hoy día, porque la, la esencia del paramilitarismo colombiano, que son los escuadrones de la muerte para hacer el trabajo sucio, se mantiene y esos grupos no han sido desarmados. ¿Ya? Hay que decirlo derechamente, son los que hacen el trabajo sucio. Están amedrentando las movilizaciones con ataques armados, directos, o cuando los muchachos se van a su casa, los detienen por ahí y los matan. ¿Ya? O sea, eso es brutal. Yo no sé por qué la prensa chilena o del mundo no dice absolutamente nada, se concentran en Venezuela. Hasta el momento no tenemos ningún muerto durante este año, pero todas las acusaciones son a Venezuela. Y la cantidad de muertos y desaparecidos en Colombia es impresionante y parece que nadie dice nada. A eso hay que agregar, Omar, una denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que es muy grave y está llamando a la alerta nacional e internacional sobre lo siguiente. En esta semana ha viajado a Colombia el jefe del Comando Sur, el general Craig Faller, el jefe de la CIA, ¿ya?, Wilson Joseph Burns, y el día de ayer se ha denunciado el inicio en la frontera con Venezuela, ya en Cúcuta, de unos ejercicios militares combinados de Estados Unidos con Colombia, con la llegada de 6 F-16 a Colombia en los ejercicios relámpago. ¿Ya? Todo eso, y eso lo reconoció el ministro de Defensa, Diego Molano, toda esa situación, esa estrategia fue denunciada el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, que se preparan acciones hostiles o agresivas o de falsa bandera, como tú la quieras llamar, en contra de Venezuela. Y ahí sí está jugando un papel activo este señor agente norteamericano, o sea, venezolano, pero agente de los gringos que está allá en España y que viaja, no sabemos con qué, porque va para Estados Unidos, estuvo en Perú antes de la elección, está en Colombia, Leopoldo López. ¿Ya? Leopoldo López, principal agente hoy día activador de estos grupos ultrafascistas en coordinación con Colombia. Muy peligroso lo de Colombia porque, por un lado, ya en este pseudo atentado a Iván Duque, en esa misma zona de frontera, fíjate, ahí en Cúcuta, ya en el departamento de Santander, norte de Santander, el avión, el helicóptero de Iván Duque recibe un ataque de fuego, las balas están por arriba de la asta del helicóptero, o sea, primero extraño, tenía que haber volado boca abajo, ¿ya?, el helicóptero para que le lleguen los rafagazos. Segundo, se encontraron 2 fusiles justo ahí debajo de la supuesta zona del atentado y el fusil decía, uno decía Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. O sea, un fusil, ¿quién hace un atentado? Deja el fusil ahí y dice Venezuela y ni siquiera lo borra. Y las balas en la aspa del helicóptero son de arriba hacia abajo, lo dijeron los peritos en su primer informe, los peritos colombianos. O sea, se ha generado mucho meme, nadie cree eso.
es una acción para desviar la atención de la represión interna. En estos días ayer o hoy se está votando una ley especial contra las protestas. Ellos dicen que es una ley contra el vandalismo de la calle. En realidad, una ley. Creo que en Chile se hizo algo muy Sí, algo parecido, muy ¿verdad? parecido, sí, 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 la ley antibarricada, que ha Bueno, traído consecuencias espantosas. bueno, se está votando y lo lanzó ayer Iván Duque. Es una acción que no se sostiene a nivel internacional. Claro, algunos países y gobiernos condenaron el atentado, pero un autoatentado que no tiene ningún asidero, ya, es para desviar la atención. Y mucho más grave son los ejercicios militares, como te digo, y la presencia de los jefes de la inteligencia, del Pentágono y del Comando Sur. Y ahora con estos aviones en Colombia, que dice el ministro de la Defensa, Diego Molano, colombiano, que eso es parte incluso de los ejercicios que está autorizado por la OTAN, porque hay que recordar que Colombia es el único país de América Latina que es miembro de la OTAN, ¿verdad? Y sus Fuerzas Armadas están al servicio de los planes de la OTAN en el continente, doble elemento más peligroso, y todo apunta a alguna acción, como te insisto, y denunció el presidente en estos días, no bajar la guardia, alguna acción de falsa bandera o falso positivo contra Venezuela. Así que tenemos una situación ahí muy pendiente, muy tensa, de alta peligrosidad. No hay que descuidarse, como dijo el Che Guevara, al imperialismo, ni un tantito así. Así que todo lo que está ocurriendo, incluso en Nicaragua, en Bolivia, en Perú, está a la mano peluda del imperialismo, como fue en Chile de Allende. Así que también ojo en el actual proceso electoral, incluso con Daniel Jadwe allá en Chile. Bueno, Carlos, Uh -huh. muchas gracias por tu análisis, por tu visión, por el aporte que hace, ¿no es cierto?, a este debate que se necesita dentro, no solamente dentro de la izquierda, sino que dentro de la sociedad chilena. Agradecerte el espacio No, acá en Crónica Digital, conversando un café, e invitar a nuestros lectores y a quienes ven estos programas, ¿no es cierto?, a ir a Maturana, dijo, a la Plaza Brasil, a la Plaza Chupaya, Brasil. Chupaya. Se Esa me es una nueva pasó, sucursal. Se te me pasó. pasé unas cuantas micros. Maturana con Mira, huérfano. es una nueva sucursal, pero estaba en secreto, todavía no pasó. Sí. Plaza Brasil. Café Plaza Brasil. Exactamente. Bueno, que esté muy bien, Bueno, Carlos. muchas Gracias. gracias a ti. Un saludo y abrazo y seguimos para adelante. Así es.